Un hipercoche destrozado, un youtuber con una cámara y una factura de reparación tan asombrosa que podría comprar una mansión en Beverly Hills sin pestañear. A primera vista parece un espectáculo de Internet, otra reconstrucción viral, otro titular diseñado para conseguir clics. Pero bajo los fragmentos de fibra de carbono y el dramatismo digno de una miniatura, se esconde algo mucho más trascendental. Cuando el reconstructor de coches británico Matt Armstrong compró un Bugatti Chiron Pure Sport accidentado, uno de los 60 que se han fabricado, no solo adquirió un vehículo dañado, sino que inició un debate global sobre la propiedad en sí misma. Porque no se trata solo de arreglar un coche, se trata de si realmente eres dueño de algo después de pagar millones por ello. Se trata de control de seguridad de autoridad corporativa frente a derechos individuales. Se trata del futuro del derecho a reparar en un mundo en el que la tecnología responde cada vez más no al propietario, sino al fabricante. Esta es la historia de la reconstrucción de Bugatti, que costó $6 millones y puso a toda una industria en contra de un hombre con una llave inglesa y una cámara. El Bugatti Chiron Pure Sport nunca fue concebido para vivir una segunda vida en un desguace. Fue diseñado para existir en lo más alto de la cadena alimentaria del automóvil. Solo se construyeron 60 unidades. Cada una tenía un precio base de aproximadamente $3,6 millones antes de opciones e impuestos, y la personalización casi ilimitada que los clientes de Bugatti exigen habitualmente. Para cuando la mayoría de los propietarios terminaban de especificar la pintura, el cuero, las costuras y los detalles, a medida la cifra era significativamente mayor. En su corazón se encontraba uno de los propulsores más extraordinarios jamás instalados en un coche de calle de producción en serie, un motor doble V16 de 8,0 litros y 4 turbocompresores que producía aproximadamente 1.500 caballos de potencia. Concebido originalmente durante la época de Bugatti, bajo el grupo Volkswagen, el motor evolucionó a lo largo de los años de perfeccionamiento hasta convertirse en algo que rozaba el mito mecánico. En la variante Pure Sport, la filosofía pasó de la pura velocidad punta a la precisión dinámica. Los cambios revisados afinaron la aceleración. Las llantas de magnesio más ligeras redujeron la masa no suspendida. Los ajustes aerodinámicos aumentaron la carga aerodinámica. La puesta a punto del chasis priorizó la agresividad en las curvas sobre las carreras a máxima velocidad. No se trataba solo de un coche, sino de la culminación de años de obsesión por la ingeniería comprimidos en una máquina capaz de reescribir la física en la vía pública. Uno de esos 60 ejemplares acabó cruzando el Atlántico y llegó a manos de Alex González, influencer automovilístico afincado en Florida. Para 2024, el coche se había convertido en una figura reconocible en el ecosistema digital de los hipercoches, protagonizó publicaciones en redes sociales, carretes cinematográficos y clips de YouTube que celebraban el espectáculo de la riqueza extrema sobre 4 ruedas. Ser propietario de un Bugatti nunca es sutil. Cada arranque llama la atención. Cada aparición pública genera objetivos y teléfonos levantados al unísono. Entonces llegó el choque. No se trataba de una catástrofe cinematográfica a alta velocidad en una autopista desierta y vacía, sino de algo mucho más ordinario y por tanto más inquietante. El tráfico se comprimió, las luces de freno se encendieron en una repentina reacción en cadena de color rojo, y un vehículo tomó demasiado impulso hacia el resto, y chocó por detrás al Bugatti. El morro del Pure Sport, antaño afilado como una cuchilla, se desplomó hacia adentro. Los paneles de fibra de carbono de la carrocería se fracturaron y astillaron como cristal negro. Los faros se redujeron a huecos vacíos. Los airbags se hundieron sin vida en el interior del habitáculo. Bajo el exterior destrozado, la estructura delantera se había salido de su geometría quirúrgicamente precisa. Las cifras que siguieron parecían irreales, casi $7 millones solo en piezas, sin contar la mano de obra, los diagnósticos o la evaluación estructural. La estimación parecía menos un plan de reparación que una rendición silenciosa. Un técnico viajó desde Francia para inspeccionar los daños, un gesto transcontinental que subrayaba la gravedad de la situación. La evaluación fue meticulosa, casi ceremonial. Y entonces llegó el veredicto: pérdida total.
En términos de seguros, esa designación significa que el coste de reparación supera el umbral en el que la restauración se considera económicamente racional. Una vez declarado siniestro total, el historial del vehículo se altera permanentemente y recibe un título de salvamento, una marca que le acompaña para siempre independientemente de lo perfectamente que pueda reconstruirse algún día. En el caso de un hiperdeportivo como el Chiron Pure Sport, las consecuencias son aún mayores. Su número de bastidor, su identidad digital dentro del estricto ecosistema de Bugatti queda sellado. El acceso a las piezas oficiales y a los canales de servicio autorizados ya no está garantizado. En cierto sentido, el coche está exiliado de la misma red que una vez lo sustentó. Copart, una de las mayores plataformas de subastas de vehículos recuperados del mundo, se ocupa de todo tipo de vehículos, desde los de uso cotidiano hasta los exóticos de valor multimillonario que han tenido un final desafortunado. En vastos almacenes llenos de acero doblado y plástico agrietado, este hipercoche de ingeniería francesa, construido en Molsheim con materiales de calidad aeroespacial, esperaba entre hileras de maquinaria dañada. El anuncio marcó el inicio de su segunda vida. Las subastas de restos son impredecibles. Algunos vehículos se desguazan por piezas, otros se exportan y unos pocos renacen gracias a obsesivos proyectos de restauración. El futuro de cualquier coche depende por completo de quién decida pujar. ¿Y por qué? Para este Bugatti ese postor fue Matt Armstrong, y ahí es donde la historia pasa de accidente a polémica. Para entender por qué la reconstrucción se volvió explosiva, primero hay que entender cómo funciona Bugatti. Ser propietario de un Bugatti nunca ha sido equivalente a ser propietario de un automóvil corriente. Desde el momento en que un Chiron sale de la fábrica de Molsheim, Francia, entra en un ecosistema controlado diseñado para proteger el rendimiento, la seguridad y la integridad de la marca. El servicio está estrictamente regulado. Solo los socios autorizados de Bugatti, o la propia fábrica, pueden realizar el mantenimiento. Estas instalaciones son escasas y están limitadas en todo el mundo. Los técnicos reciben formación en la fábrica. Se requieren sistemas de diagnóstico especializados. Incluso las revisiones rutinarias suelen implicar el transporte del vehículo a centros autorizados. Para reparaciones estructurales, el coche puede volver a Molsheim, la histórica cuna del Veyron y el Chiron. La razón es la complejidad. El Chiron está construido en torno a un chasis monocasco de fibra de carbono. La fibra de carbono es increíblemente resistente y ligera, pero se comporta de forma diferente al acero o al aluminio en caso de accidente. Puede haber daños bajo la superficie, fracturas microscópicas invisibles a simple vista. Una evaluación adecuada requiere una tecnología de escaneado avanzada y procedimientos de unión que pocos talleres independientes poseen. En muchos casos, la ruta más segura es la reparación en fábrica, utilizando herramientas patentadas. Esta filosofía no es exclusiva de Bugatti. Otros fabricantes de hipercoches como Ferrari, McLaren y Pagani también mantienen un estricto control sobre el suministro de piezas y el mantenimiento. La producción es escasa. Los componentes son exclusivos y la reputación de la marca depende de la coherencia de las prestaciones y la seguridad. Pero cuando Matt Armstrong compró el Pure Sport recuperado, entró directamente en la zona gris entre el control corporativo y la propiedad privada. Porque he aquí la pregunta incómoda si compras un coche, por raro que sea, por millones de dólares. ¿Es verdaderamente tuyo si el fabricante puede restringir tu acceso a piezas, software y asistencia? Armstrong no adquirió un hipercoche en funcionamiento, sino uno averiado. Una máquina oficialmente dada de baja expulsada de la red de fábricas abandonada al incierto destino del mercado secundario. Para la mayoría habría sido demasiado desalentador, demasiado caro, demasiado complicado políticamente intentar una resurrección. Para un youtuber conocido por reconstruir pecios exóticos era irresistible. Lo que siguió no fue solo un reto técnico que implicaba la reparación de fibra de carbono, la alineación estructural y la obtención de componentes imposibles de conseguir. Se convirtió en un caso de estudio público del movimiento moderno del derecho a la reparación. Los espectadores vieron cómo Armstrong se enfrentaba a obstáculos que tenían menos que ver con la ingeniería y más con el acceso. Software restringido, canales de piezas limitados,
Un sistema diseñado para funcionar solo dentro de los límites corporativos. El malestar del sector fue en aumento. Se trataba de seguridad, de proteger a los clientes de hipercoches mal reparados capaces de alcanzar más de 200 km por hora, o de preservar el control sobre la propiedad intelectual y la exclusividad de la marca, donde acaba la preocupación legítima y empieza la extralimitación empresarial. El Bugatti destrozado se convirtió en un símbolo. Por un lado, un fabricante defendía sus normas y su reputación. Por otro, un reconstructor independiente afirmaba que la propiedad debería incluir el derecho a reparar incluso en los niveles más altos de la ingeniería automovilística. La ironía es sorprendente: un coche construido para representar la máxima libertad. Velocidad sin concesiones, prestaciones, sin limitaciones, se convirtió en el centro de un debate sobre las restricciones, y en algún lugar entre la fibra de carbono retorcida y los sistemas de diagnóstico bloqueados se encuentra la cuestión más profunda en una era en la que las máquinas se rigen cada vez más por software y cadenas de suministro. Controladas, la cuestión ya no es si puedes permitirte comprar algo extraordinario. Se trata de si comprarlo realmente lo hace suyo. Permitir la distribución de piezas sin restricciones aumentaría los riesgos de seguridad y complicaría la responsabilidad. Tras el accidente del Chiron per Sport en 2024, Bugatti confirmó públicamente que no apoyaba la reconstrucción del vehículo de forma independiente. Esto no se presentó como una disputa personal. La empresa hizo hincapié en la envergadura de la ingeniería necesaria para construir y reparar un hipercoche de 1.500 caballos capaz de alcanzar velocidades extremas. Bugatti destacó específicamente la preocupación por los componentes estructurales de fibra de carbono. El monocasco del Chiron es una estructura central de seguridad diseñada para proteger a los ocupantes en los impactos a alta velocidad. La reparación o sustitución de secciones de esta estructura requiere procedimientos precisos de fábrica. Incluso pequeñas desviaciones de esos procedimientos podrían afectar al comportamiento del coche en futuros accidentes. Otra de las principales preocupaciones se refería a los sistemas de airbag y de seguridad en caso de colisión. Los hipercoches modernos dependen de complejos sensores y de una calibración adaptada a la dinámica de colisión exclusiva del vehículo. Bugatti explicó públicamente que incluso las piezas que comparten número de proveedor con otros vehículos requieren pruebas y calibración específicas de Bugatti. Los airbags no son componentes independientes. Funcionan como parte de un sistema de seguridad integrado que incluye sensores software e ingeniería estructural. Incluso si ciertos componentes parecen físicamente compatibles con otros vehículos, la forma en que funcionan en un entorno Bugatti puede diferir debido a los requisitos de calibración y pruebas. Declaración pública de Bugatti. Matej Rimac, CEO de Rimac. En enero 2026, la historia del Bugatti. Chiron per Sport había captado la atención de millones de personas. En ese momento, Matej Rimac, director general de Bugatti Rimac, salió a la palestra con una declaración pública en vídeo. Fue un movimiento poco habitual. Los directores generales de los fabricantes de hipercoches no suelen responder directamente a los debates en Internet, especialmente sobre un único vehículo siniestrado. Matej Rimac no hablaba como un extraño. Desde la creación de Bugatti Rimac en 2021, ha dirigido la empresa conjunta responsable del futuro de Bugatti. Su empresa, Rimac Automobili, ya se había labrado una reputación en el mundo de los hipercoches gracias a sus coches eléctricos de altas prestaciones y a su avanzada ingeniería. Ahora, como responsable de Bugatti Rimac, abordaba una situación que afectaba a uno de los hipercoches con motor de combustión más complejos jamás construidos. Rimac declaró que muchas afirmaciones que circulaban por Internet sobre los costes de servicio y reparación de Bugatti eran sencillamente inexactas. Durante los meses previos al vídeo, las redes sociales se habían llenado de cifras dramáticas y publicaciones virales sobre el coste de mantener y reparar un Bugatti. Algunas cifras se habían difundido tanto que empezaban a influir en la percepción pública de la marca. Una de las afirmaciones más repetidas se refería al coste de los faros del Chiron. En Internet se habían publicado cifras de hasta 150.000 euros por un par.
Rimac lo abordó directamente y dio una cifra concreta, aproximadamente 25.000 euros por faro o unos 50.000 euros por el par. Incluso con la corrección, la cifra seguía siendo llamativamente alta. Pero la diferencia entre 50.000 euros y 150.000 euros es significativa. Tras abordar los costes, Rimac pasó a lo que describió como el tema central: la seguridad. Su mensaje se centró en gran medida en los retos de reparar un hipercoche como el Bugatti Chiron fuera del control de la fábrica. Rimac explicó que muchos componentes de Bugatti se diseñan y prueban específicamente para el entorno del Chiron, incluso cuando las piezas proceden de proveedores comunes dentro del ecosistema del grupo Volkswagen. Su funcionamiento no es necesariamente idéntico. El CEO puso el ejemplo de los sistemas de airbag, explicando que las piezas pueden compartir números de proveedor, pero aún así requieren pruebas y calibración específicas de Bugatti. La dinámica de choque, el comportamiento de los sensores y el momento de despliegue se ajustan a la estructura y las características de rendimiento exclusivas del coche. Este punto era fundamental para la posición de Bugatti. En un vehículo capaz de alcanzar velocidades y aceleraciones extraordinarias, los sistemas de seguridad deben funcionar con extrema precisión. Pequeñas diferencias de calibrado o instalación pueden tener graves consecuencias. Rimac subrayó que este nivel de pruebas y validación no puede reproducirse fácilmente fuera del entorno de la fábrica. A pesar de la seriedad del mensaje, Rimac tuvo cuidado de dejar clara una cosa: la situación no era personal. En el vídeo expresaba abiertamente su respeto por Matt Armstrong, que había asumido por su cuenta la tarea de reconstruir el coche en cuestión. A continuación, Rimac retomó el tema de la reparación en fábrica y confirmó que Bugatti se había ofrecido a reparar el Chiron Pursport accidentado en sus instalaciones de Molsheim, Francia. Bugatti no se negaba a reparar el coche, sino que insistía en que la reparación se llevara a cabo a través de su proceso oficial. En el mundo de los hipercoches, donde la complejidad de la ingeniería y la responsabilidad se cruzan, esa distinción es fundamental. Pero aquí hay un problema, y Matt Armstrong lo entiende muy bien. Por eso se encargó de reparar el coche. El proyecto de reconstrucción independiente de Matt Armstrong. Matt Armstrong se labró un nombre sin hacer ruido coche por coche, convirtiendo máquinas de alto rendimiento destrozadas en vehículos en funcionamiento, mientras millones de personas lo veían por Internet. Cuando llegó 2026, su canal de YouTube había superado los millones de suscriptores, impulsado por una sencilla premisa que resonó en todo Internet: comprar coches averiados, reconstruirlos y mostrar cada paso sin filtros. Lamborghinis, Audis, BMW, Porsches. Los había reconstruido todos, pero nada de su catálogo preparaba a los espectadores para lo que vendría después. El Bugatti Chiron Pursport siniestrado. El coche había recibido un título de salvamento y figuraba discretamente en Copart, una de las mayores plataformas de subastas de salvamento del mundo. Los listados de salvamento son públicos. Cualquiera podía verlo, pero casi nadie esperaba que alguien lo comprara e intentara reconstruirlo. Y Armstrong hizo exactamente eso. La serie Rebuild se estrenó e inmediatamente empezó a atraer a un enorme número de espectadores. Los episodios individuales empezaron a alcanzar millones de visionados. Los debates en las redes sociales estallaron. Mecánicos, ingenieros y entusiastas discutían en las secciones de comentarios. ¿Se podía hacer realmente? ¿Se debía hacer? ¿Era una innovación audaz o una ambición temeraria? Armstrong abordó el proyecto de la misma forma que siempre lo había hecho, metódicamente y con transparencia. El daño era real. Paneles de la carrocería destrozados, componentes estructurales comprometidos. Electrónica compleja silenciada. Lo que antes había sido una obra maestra de ingeniería de 3,6 millones de dólares ahora parecía un rompecabezas imposible. Los primeros episodios marcan la pauta. Cada tornillo quitado, cada componente catalogado, todos los obstáculos explicados en un lenguaje sencillo. Para la mayoría de la gente, ser propietario de un Bugatti existe en un universo lejano. De repente, millones de personas veían un Chiron desmontado en un taller pieza a pieza. Pero lo que estaba en juego esta vez era diferente. Los vehículos fabricados en serie se reconstruyen de forma independiente todos los días. Mustangs,
M-Virus. Teslas salvados. Los rectificadores de todo el mundo están familiarizados con este tipo de vehículos. Los hipercoches se mueven en un ecosistema completamente distinto. Las cifras de producción son ínfimas. El suministro de piezas está muy controlado. Las tolerancias de ingeniería son extremas. Los costes son astronómicos. Armstrong empezó a documentar esa realidad en tiempo real. Algunas piezas no estaban disponibles a través de los canales oficiales. Otros requirieron un aprovisionamiento creativo a partir de redes de proveedores compartidas. Ciertos componentes exigieron ingeniería inversa o soluciones a medida. La audiencia crecía con cada reto. Millones de visitas se convirtieron en decenas de millones en toda la serie. El proyecto se convirtió en un pararrayos de un debate más amplio que se desarrollaba en toda la industria del automóvil, el derecho a reparar frente al control del fabricante. Los partidarios de la iniciativa la alabaron como una audaz defensa de los derechos de propiedad. Los críticos se preocuparon por la seguridad, la responsabilidad y los riesgos de las reparaciones estructurales independientes en vehículos diseñados con normas extremas. Bugatti no había autorizado la reconstrucción. La empresa había ofrecido la reparación en sus instalaciones de Molsheim, Francia, oferta que sigue en pie, pero Bugatti no es propietaria del coche. Matt Armstrong sí. Cree que tiene todo el derecho a reconstruir el coche. Es su coche. Pero aquí se plantean algunas cuestiones prácticas. ¿Volverá a rodar el coche? ¿Podrá volver a estar en condiciones de circular? ¿Se interpondrán barreras legales o técnicas antes de la línea de meta? Desde el punto de vista del fabricante, el camino más seguro ya estaba trazado. Devolver el Chiron Per Sport, averiado, a Molsheim, Francia, el tranquilo pueblo alsaciano donde cada Chiron se ensambla, inspecciona y da el visto bueno la propia fábrica. Si el coche llegara a casa, Bugatti lo repararía. Esa postura no ha cambiado, pero una vez que la compañía de seguros declaró el vehículo siniestro total y pasó al sistema de subastas de salvamento de Copart, el Chiron se convirtió en un vehículo de salvamento de propiedad privada. Legalmente ya no era un activo de Bugatti ni responsabilidad de Bugatti, sino que pertenecía a la persona que lo compró. Y Matt Armstrong creía que eso significaba que tenía todo el derecho a reconstruirlo. Porque la propiedad y la responsabilidad no siempre se llevan bien, sobre todo cuando el objeto en cuestión es un hipercoche de 1500 caballos diseñado para funcionar al límite absoluto de la física. En opinión de Armstrong, la ecuación es sencilla. Compró el coche legalmente, lo reconstruye profesionalmente y documenta el proceso abiertamente para millones de espectadores. Es su proyecto, su riesgo y su propiedad. No es un proyecto fácil ni mucho menos. El Bugatti Chiron no es una máquina convencional. Su motor, V16 turbo cuádruple de 8 litros, la transmisión de doble embrague, la aerodinámica avanzada y los sistemas electrónicos de seguridad están profundamente integrados en un único ecosistema. Cada componente habla con otros sensores, cableado, software y elementos estructurales están calibrados conjuntamente. Volver a poner en marcha un coche como este tras un daño estructural importante no consiste solo en sustituir piezas rotas, sino en restaurar un sistema complejo para que vuelva a tener la precisión de fábrica. La aptitud para la carretera no consiste solo en que un motor arranque o las ruedas giren. Significa que los sistemas de seguridad funcionan correctamente, que los airbags se despliegan cuando deben y que las estructuras de choque se comportan según lo previsto. Esto significa que el vehículo puede pasar las inspecciones y matricularse en la vía pública. Para un coche normal, las reconstrucciones independientes llegan a este punto todos los días. Para un hipercoche fabricado en cantidades minúsculas con piezas y software estrictamente controlados, el camino está mucho menos despejado. Pero eso no es todo. La disponibilidad de piezas, el acceso al software, las herramientas de calibración y la cooperación del fabricante planean sobre el proyecto como obstáculos invisibles. Bugatti no ha retirado su oferta de reparar el coche en la fábrica y tampoco ha apoyado públicamente la reconstrucción independiente. Mientras tanto, la reconstrucción continúa en un taller lejos de Molsheim con las cámaras rodando y millones de espectadores. Y con cada nuevo episodio, la historia se hace más grande que un único hipercoche dañado sentado en un ascensor del taller.
porque en el fondo, esto ya no se trata solo de tornillos fibra de carbono o un motor de 1500 caballos de potencia. Se trata del significado de la propiedad en el mundo moderno. Poseer algo siempre ha conllevado una simple promesa: lo compras. Puede conducirlo, guardarlo, venderlo, modificarlo, repararlo o incluso desmontarlo pieza a pieza si lo desea. Esta idea está en la base de los derechos de propiedad en todo el mundo. Es el fundamento de todo, desde los mercados de coches usados hasta las restauraciones de clásicos. Existen industrias enteras porque la gente cree que una vez que compra un objeto, el control se transfiere con él. Durante décadas, el mundo del automóvil se ha basado en este supuesto. Millones de vehículos pasan cada año por las subastas de vehículos siniestrados. Las compañías de seguros los dan por perdidos. Los rectificadores los compran los mecánicos, los reconstruyen, y los coches que en su día fueron declarados siniestro total vuelven a las carreteras de todos los continentes. Ocurre a diario en gran medida sin controversia. Pero el Chiron Pure Sport no es un objeto familiar, y ahí es donde empieza la tensión. Porque las máquinas modernas, sobre todo las extremas, ya no son puramente mecánicas. Los fabricantes mantienen ahora el control sobre las herramientas de diagnóstico, el acceso al software, los procedimientos de calibración y los componentes especializados mucho después de que el vehículo abandone el concesionario. Este es el espacio en el que ha aterrizado el Bugatti Rebuild. Matt Armstrong es el propietario físico del coche, lo cual es indiscutible, pero la experiencia, el software y las herramientas de fábrica necesarias para devolverlo a su estado original siguen perteneciendo en gran medida al ecosistema del fabricante. Esta tensión se repite en todos los sectores. Los agricultores se debaten con ella cuando los tractores requieren software del fabricante para repararse. Los propietarios de teléfonos se enfrentan a ella cuando los aparatos se resisten a las piezas de terceros. Las empresas tecnológicas, los fabricantes de electrodomésticos y los fabricantes de automóviles se enfrentan a la misma pregunta: ¿dónde acaba la propiedad y empieza la responsabilidad del fabricante? Para los partidarios de la reparación independiente, el rebuild representa la libertad. Para los fabricantes, la historia es diferente. Veamos quién gana. Bueno, eso es todo por ahora. Gracias por vernos. ¿Te ha gustado este vídeo? Si es así, por favor, considera darle a me gusta, dejar un comentario y darle al botón de suscribirte para no perderte nuestras nuevas subidas. Además, no te pierdas este vídeo que ves ahora mismo en tu pantalla, es realmente increíble.